Bueno, en este día, viernes 3 de septiembre de 2021, ya estamos con nuestro podcast constituyente, con nuestra constituyente Marcela Cubillo, nuestro constitucionalista Germán Concha, como cada viernes. Una alegría tenerlo acá, un agradecimiento, por cierto, que nos acompañen y nos ayuden a ir desentrañando este proceso constituyente en el que estamos involucrados hace tiempo ya. Quería partir con Marcela. Yo sé que ha estado trabajando intensamente esta semana en todo el tema del reglamento. Vemos nosotros a través de los medios cómo esto va avanzando. Lo primero que quería pedirte, Marcela, es si nos puede explicar un poco en qué está la propuesta de reglamento, cuál es el estatus hoy día, viernes 3 de septiembre. Bueno, hola Germán, hola Eduardo. El tema de reglamento a esta altura habría que hablar de reglamentos también, ¿ah? Porque nosotros trabajamos en la Comisión de Reglamento, lo que es básicamente la tramitación del proceso constituyente. Pero en paralelo, y ese proceso terminó, bueno, con una subcomisión, indicaciones, etcétera, y ya mandamos nuestro informe, por así decirlo, a la mesa para que se discuta en el Pleno, donde hay otro plazo para volver a presentar indicaciones. Pero nos llegaron a la Comisión de Reglamento los informes de todas estas otras comisiones provisorias que se armaron, de ética, de participación, de comunicaciones, de derechos humanos, de descentralización, participación indígena, etc. Y nunca quedó demasiado claro cómo pasan estas cosas, y como va a seguir pasando en el proceso constituyente, se había que armar un solo reglamento o reglamentos específicos. Hay una cantidad de contradicciones entre las que nosotros aprobamos y otros, y entre ellos también. ¿Cómo se van a solucionar esto? Bueno, van a llegar al Pleno. Y supuestamente, hoy día ahora tenemos sesión para que la Comisión de Reglamento envíe un informe en que alerte o muestre dónde hay incoherencias o incompatibilidades. Pero siempre se entendió que la Comisión de Reglamento no era una comisión que estuviera por encima de las otras. Por lo tanto, no era tarea nuestra empezar a votar o a rechazar propuestas de las otras comisiones. Y eso está haciendo que va a llegar al Pleno varios reglamentos con informes de, por así decirlo, de alertas de incoherencia. Ahora, como uno puede entender, ¿no es cierto?, los reglamentos pueden tener incoherencias si están en uno o si están en varios, da un poco lo mismo. Pero ¿cuáles son las cosas de fondo que yo creo que hay que fijarse en la discusión de reglamento? Primero, que si hay varios reglamentos, la Constitución es muy clara en decir que las reglas de votación tienen un quórum de 2/3 de los convencionales en ejercicio. Estén donde estén. Y ese criterio ya lo puso la Secretaría, lo expuso en una de las comisiones de reglamento, fue también validado por el convencional Fernando Atria. Es decir, esto no quiere decir que el quórum esté en un reglamento. El quórum de 2/3 se aplica a las reglas de votación. Por lo tanto, si hay reglas de votación repartidas en otros reglamentos, van a tener que votarse por 2/3 también esas normas en el Pleno. Ahora, ¿cuál ha sido el debate que hemos tenido? Pero no sé si lo quieres tener ahora o después. Yo creo que el gran problema que hemos tenido en la Comisión de Reglamento y lo que vamos a ver en las otras comisiones es que se anticipan debates de fondo en las normas que se están presentando en esta discusión reglamentaria. A ver, por ejemplo, tírate unos titulares, porque efectivamente yo creo que es súper importante discutirlo, pero ¿de qué tipo de cosas estamos hablando? Uy, mira, aquí primero se pusieron principios en el reglamento, que el reglamento no tiene por qué tener principios, son normas, bueno, principios. Primero eran principios orientadores como del proceso constituyente, principios orientadores del reglamento, pero son principios que al definirlos, al final es un anticipo de la discusión de fondo. Lo mismo cuando se ponen los nombres de las comisiones temáticas. Si tú ves los nombres de las comisiones temáticas, son nombres que ya van definidos de cuál debiera ser el resultado de esa discusión de fondo. Por ejemplo, si ya se está hablando de plurinacionalidad durante todo el reglamento, ¿es que entonces ya optaste porque Chile hubiera un Estado plurinacional? ¿En qué minuto tuvimos esa discusión constituyente de fondo? ¿O alguien sabe? O por lo menos, ¿estamos todos hablando de lo mismo cuando hablan de plurinacionalidad? Bueno, cuando en una comisión temática se habla de sistemas de justicia, entonces ya se está asumiendo no solamente el Estado plurinacional, sino que obviamente va a haber un sistema de justicia para unos y otro para otros. Cuando en una comisión no se quiere incorporar el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero sí se incorporan otros derechos y libertades, bueno, se está excluyendo uno por anticipado, ya se dio por zanjado ese debate. Descentralización, ayer nos incorporan un concepto de autonomía, se habla de territorios, te fijas, ya no es un solo territorio, siempre está, entonces los nombres de las comisiones, las agendas de esas comisiones temáticas, los principios del reglamento, ya se están en el fondo dando por zanjados debates que ni siquiera se han tenido. Clarísimo, ese es el tipo de situaciones. Entonces, la pregunta efectivamente que deriva, te la hago Germán, es
como plantea hoy día en el Mercurio Gabriel Salazar, ¿no? El historiador, que dice que este camino, esta trayectoria conduce lo que él denomina un callejón sin salida, es decir, a que esto se convierte irreversible, un poco lo que plantea Marcela, da la sensación de que Gabriel Salazar está de acuerdo con lo mismo. ¿Cómo lo ves tú, Germán? Hola, en primer lugar, ¿cómo están? A ver, yo te diría que hay dos cosas aquí que llaman la atención. Una, que todas las normas reglamentarias están sujetas siempre a la norma superior, que es la que da la autorización para hacer el reglamento. O sea, el reglamento no puede ir contra la Constitución, ni puede modificar la Constitución. Entonces, las cosas que la Constitución dijo en términos de diseñar la Convención, las atribuciones de la Convención y los propios contenidos del reglamento, no pueden ser cambiados por el reglamento. Pues el reglamento depende de esa norma, digamos, y por lo tanto no puede ir contra esa norma. Esa es como la primera restricción lógica, cuando tú miras el símil más parecido y más lógico, a su vez, que serían los reglamentos de las cámaras, de funcionamiento de las cámaras del Congreso. Bueno, esos reglamentos están hechos a partir de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y de la Constitución en las normas que tienen que ver con el Congreso. Pero el reglamento no puede modificar ninguna de esas dos normas. El reglamento tiene porque una norma inferior, jerárquicamente inferior. Y primero porque es jerárquicamente inferior, pero además porque su sentido natural es hacer operativas esas disposiciones más generales, por decirlo así. Entonces, cuando tú haces operativo algo, tienes que ser fiel con aquello que estás haciendo operativo. No puedes tratar de cambiarlo, porque entonces ya no estás tratando de que sea operativo, estás tratando de que sea otra cosa. Esa es como tu primera restricción natural de las cosas, digamos. Y segundo, es que los reglamentos de votación, de participación, etcétera, no están hechos ni tienen por objeto definir cuestiones de fondo. Tienen por objeto determinar cómo vamos a definir las cuestiones de fondo. Esa es la tarea. Cómo se va a votar, en qué orden, cómo se clausura el debate, qué votación se requiere para clausurar el debate. Ese tipo de cosas son las que van al reglamento. Porque el reglamento es el que dice cómo vas a funcionar, no qué decisiones vas a tomar. Para eso es el reglamento, digamos, pero no anticipa las decisiones. Esto es como, en un deporte, es como si tú empezaras a jugar un partido con el resultado ya anotado. Mira, aquí van a ganar estos 2-1. Entonces vamos a hacer todo un show, no sé qué, pero estos ya ganaron 2-1, o 3-1, o 10-0, da lo mismo. Como Brasil anoche con Chile, que se sabía que iba a ganar 1-0 siempre Brasil. Pues era por otras razones. Pero en el fondo la lógica es que el reglamento garantice imparcialidad, objetividad, transparencia, de manera de que todas las partes puedan confiar en que la discusión se va a hacer con reglas de juego, ya que estamos hablando de los deportes. Siempre el símil más fácil para entender las normas es las reglas de un juego. ¿Por qué las respeto? Porque son pareja, porque operan para todos igual, porque garantizan las mismas oportunidades para todos. Esa es la función del reglamento. No predefinir decisiones, ni menos cambiar el contenido de las normas que han dado lugar a la institución, digamos. Eso no tiene sentido en un reglamento. Es la desnaturalización de la norma, digamos. Oye, ahora, el problema, sí, es que justamente, Marcela, lo que pasa es que queda súper claro lo que dice Germán. El punto es que tú notas espacio dentro de la convención como para que eso que dice Germán opere como aparece en el sentido común. No, es que lo que dice Germán es lo que es y como debiera ser, pero yo creo que lo más preocupante es que esto es un anticipo de las decisiones que se van a tomar, de las votaciones que se van a dar, de las posturas que se van a imponer. Entonces yo creo que no podemos ser ciegos a eso. O sea, más allá acá que no se está haciendo un reglamento que por naturaleza debiera hacerse, con todas estas reglas, yo creo que lo importante de estos 2 meses de funcionamiento de la convención es entender que las posturas que se han dado de fondo son las que se van a seguir dando y uno no veo por qué no. Entonces yo ahí sigo sintiendo a veces mucho buenismo o mucha anestesia de muchos de los sectores que no comparten esta idea, como decías tú al principio, no, pero es provisoria, ¿qué importa? Después va a ser permanente. Cuando en la Comisión de Ética, y ahí recojo lo que dice Germán, ¿no es cierto?, no puede un reglamento ir contra la Constitución. Cuando en la Comisión de Ética te quieren poner un reglamento que afecta la libertad de expresión, que hoy día tú tienes garantizada en la Constitución, es cierto, esa norma no puede regir, te podrás defender, etcétera. Bueno, pero es un anticipo de cómo quieren ellos regular la libertad de expresión en la Constitución. Ellos de verdad sienten que hay ideas que no tienen derecho a ser expresadas porque son incorrectas a juicio de ellos.
porque hacen mal a juicio de ellos, porque hieren a juicio de ellos determinadas sensibilidades. Entonces, yo creo que el ojo aquí tenemos que tenerlo con una visión más a largo plazo, de que ya el reglamento va a salir, no es un tipo de reglamento que uno habría hecho, etcétera, muchas normas, pero aquí lo importante es que las posiciones de fondo que hoy día se están mostrando son, y no veo por qué la gente sigue pensando, por lo menos los que comparten la idea nuestra, las mías al menos siguen pensando que eso no va a ocurrir. Piense, quiero dar un dato. Tuvimos audiencias públicas durante estos 2 meses en todas las comisiones. De 1.135 organizaciones y personas que acudieron, solo 14 responden a lo que podrían ser las ideas que uno piensa de un Chile de Estado de Derecho democrático, libre, o de la centroderecha, etc. Solo 14, sin censura. Aquí no es que los hayan impedido hablar, no pidieron ni siquiera ser escuchados. Entonces, yo siento que el sector, al menos el que represento, sigue tremendamente anestesiado frente a lo que está pasando en la convención. Germán, el tema de los 2/3, porque es el otro como sectores, digamos, que observan quizás con un poco de mayor inquietud el proceso, siguen descansando en los 2/3 como la fórmula mágica, digamos, que va a permitir, digamos, que el proceso termine bien. ¿Tú confías en los 2/3 como ese último seguro de sensatez, digamos, para encontrar una constitución que represente a mucha gente? A ver, los quórums en general tienen por función incentivar o generar un cierto incentivo, valga la redundancia, un determinado comportamiento, es decir, tratar de buscar acuerdos de mayor amplitud, digamos, llegar a más gente. Mientras más alto el quórum que yo exijo, la institucionalidad lo está haciendo ¿para qué? No por hacer difíciles las cosas por hacerlas difíciles, lo está haciendo para tratar de que el acuerdo sea más amplio y por lo tanto que la decisión tenga más soporte, eso, más respaldo, y a la vez más análisis para que se logren esos acuerdos. Ahora, ningún quórum es mágico por sí solo si no hay actitud y una cierta colaboración con el sistema, si no hay una cierta disposición de los involucrados a hacer determinadas cosas. En este caso, a mí me parece que lo más grave es que nos demoramos 1 mes y medio en que la convención, ni siquiera por el pleno, sino que en algún momento dijera, no, sí, vamos a respetar los 2/3. Entonces, a ver, espérate, si eso está en la Constitución. Entonces, vamos a respetar los 2/3 desde el día 1. Entonces, que nos demoremos 6 semanas en que digan, no, sí, vamos a respetar los 2/3. Y cada cierto rato tú te das cuenta que se vuelve a discutir si en realidad corresponde respetar los 2/3 o no. Entonces, tú dices, a ver, una regla fundamental del juego, ya que estamos hablando de partidos de fútbol, no se hacen goles con la mano, por ejemplo, no valen. Cada cierto rato alguien dice, oye, pero ¿y si hiciéramos los goles con la mano? Entonces, a ver, espérate, si ya nos pusimos de acuerdo en algo, ya hay una regla. Entonces, el mínimo para demostrar disposición de diálogo, de hacer funcionar instituciones democráticas, es el compromiso con las reglas que hacen viable esa operación democrática. Y en ese sentido, un poco lo que dice Marcela, a mí me llama la atención. Si tú lees la prensa de los últimos 2 semanas más o menos, hay una serie de columnistas de distintas instituciones, académicos, etcétera, que han venido insistiendo en esto de tender puentes. Y hay que tender puentes y que la minoría tiene que estar dispuesta a conversar, etcétera. Y tú dices, ok, si estoy de acuerdo en abstracto con esa idea, creo que está bien orientada y no dudo de la buena fe de los que lo plantean. Pero miremos un poquito la realidad. Para tender puentes, yo necesito que la otra orilla esté dispuesta a recibir el puente. Si de la otra orilla me están disparando cañonazos, no puedo tender un puente. Porque la otra orilla no quiere tender el puente. Entonces, ¿qué sacas tú con ir a decir, quiero tender un puente? Si al frente lo que te están diciendo es, no me interesa su puente. No me interesa, no quiero recibirlo. Entonces, tú insistes. ¿Sí? ¿Y qué logras con insistir? Si aquí lo que me parece más preocupante es que todas estas acciones, todas estas decisiones demuestran que no hay interés de dialogar de verdad. Aquí lo que hay hasta ahora es la utilización, o lo que aparece desde afuera, lo que parece a mí mirado desde la opinión pública, desde el sujeto común que ve la prensa, es que hay una mayoría que simplemente impone lo que a la mayoría le parece. Y oye a la minoría en la medida que le parece. Eso no es la lógica democrática. Déjame pasar a otro punto, Marcela. Otra noticia de estos últimos 2 días es el tema, de nuevo, vuelve el tema de las asignaciones, el tema del presupuesto. Se habla de 1.700 millones de pesos que
se estarían aumentando en la asignación. Cuesta seguir, para serte franco, el track de esa discusión presupuestaria. ¿Tú tienes claridad en qué consiste esto? ¿Se aprobó un monto extra o esto es reasignación de las platas que ya estaban asignadas? ¿Qué es lo que entienden ustedes ahí? Mira, aquí el problema de origen es que cuando se planteó y se discutió el aumento de las asignaciones, que nosotros nos opusimos, y nos opusimos por mil razones, ¿no es cierto? Pero primero porque todos asumimos el cargo conociendo las condiciones en que se asumían y cuáles eran las asignaciones. Nos opusimos al tema. Y demuestra esto que no era correcto aumentarla sin tener la plata para hacerlo ni el presupuesto para hacerlo. En ese minuto se dijo que eso no era un problema porque esto se iba a corregir con reasignaciones. Bueno, lo que demuestra este oficio pidiendo 1.700 millones adicionales, creo que es la cifra, es que no bastaba con reasignaciones, sino que efectivamente no estaba la plata en la convención para subir las asignaciones, sino que había que pedir estos recursos extra. Entonces, yo creo que aquí ha habido desde el primer momento una suma de malas prácticas políticas. ¿Te fijas? Primero, querer subirte las asignaciones por iniciativa propia, aun cuando ya conocías las condiciones en que ejercerías el cargo. En segundo lugar, en el debate se dice, no, aquí son reasignaciones. Dijimos, no, aquí se están aprobando aumentos sin tener la plata para hacerlo. Y ahora nos enteramos que efectivamente se está pidiendo plata extra porque no existía la plata para hacerlo. Entonces, y creo yo que la actitud de ayer es corona mala forma, ese punto de prensa, ¿no es cierto?, en que a mí me pareció de mucha arrogancia, de verdad. O sea, la presidenta Loncón diciendo, lean los diarios, ahí tienen la cifra, cuando parte de, por lo mismo digo yo, que aquí muchas de las actitudes demuestran cómo se trata, al final cómo se trata la prensa, cómo se trata el derecho a informarse, la transparencia, lean la prensa. Y después el vicepresidente dice, no caigamos en un diálogo bilateral. Bueno, ¿y qué es lo que es un punto de prensa? Obviamente que es un diálogo entre el periodista y tú, si tú no vas a hacer, o sea, los tiempos en que hacías esos puntos de prensa y sin preguntas, yo creo que ya son bastante del pasado. Llamaban bandos, claro, que solamente era como una información. Germán, otra, a propósito de lo mismo, otra noticia que yo leí en la semana es que la Contraloría se había abstenido de revisar o ver el tema presupuestario de la convención. ¿La Contraloría tiene la capacidad de revisar los gastos, de fiscalizar a la convención o no? Lo que pasa, Eduardo, es que la Constitución dijo, de una manera que parece que ha sido interpretada de distintas formas, pero lo que está en el texto de la reforma que da origen a este proceso es que todo el soporte administrativo, técnico, etcétera, se lo va a prestar el gobierno. Por lo tanto, la convención no tiene en ese sentido ni partida presupuestaria propia, ni es un órgano que haga ella misma esto, sino que es el gobierno, a través de las Express, ¿se entiende?, la que hace el soporte. Y por lo tanto, los gastos van metidos, o debieran estar, en la partida correspondiente de las Express, de la Secretaría de la Presidencia. Por ahí debiera venir los fondos, el sistema, etc. Ahora, dicho lo anterior, al parecer, lo que ha entendido la mesa y la mayoría de la convención es que ella tiene atribuciones para determinar su propio gasto. Ahora, como ya le está mandando oficios al gobierno, entiendo que ya empezó a entender que no tenía atribuciones para ordenar algo, sino que tenía que conversar con la autoridad a la cual la Constitución le asigna la tarea, y por lo tanto ver primero si hay recursos, cuánto es, hacer una suerte de negociación para que el presupuesto que la Constitución previó que cubriera los gastos de la convención se aumente si es que la convención decide o quiere aumentarlo pasando por esta conversación con el Ejecutivo. Ahora, lo que hace la Contraloría es tomar otra norma de la reforma que dice que las decisiones de la convención no están sujetas a revisión, salvo el recurso especial que se crea respecto de la Corte Suprema, una sala de la Corte Suprema, para revisar esas decisiones. Ahí tienes otra discusión, porque en el fondo esa norma está hecha pensando que la convención va a tomar un solo tipo de decisiones, dos en realidad, el reglamento y el contenido del borrador de constitución, nada más. Pues la constitución no pensó en que ibas a pasar 2 meses haciendo todas estas otras cosas. Entonces el problema es, bueno, todas estas otras cosas, ¿quién las revisa? Entonces la respuesta es, a ver, de acuerdo a la Constitución, nadie. Ya, pero es que se supone, de acuerdo a la Constitución, que todas estas otras cosas no se deben haber hecho.
porque la convención no estaba para pronunciarse sobre los hechos posteriores al estallido de violencia, no estaba para pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en Chile antes, durante o después, no eran esas sus tareas. Entonces uno podría decir estrictamente desde una perspectiva jurídica, todo eso es nulo, porque está fuera de atribuciones. Entonces y yo quiero entender que el dictamen del Contralor, cuando dice yo no puedo revisar, está leyendo la norma de la Constitución, en su sentido propio, digamos, pero entendiendo como implícito que la Convención se va a dedicar a aquello a lo que se tiene que dedicar. El problema es que la Convención se ha dedicado a cosas que no le corresponden. Eso es lo que genera todo el ruido, por decirlo de alguna manera, en el sistema. Oye, bueno, muchas gracias a los dos, porque la verdad es que han ayudado a ir aclarando cosas que francamente desde afuera no son tan simples de comprender, y por supuesto que hay que seguir adelante. Marcela, el itinerario debiese ser que a la vuelta del 18 ya se empiezan a votar algunas cosas en octubre. ¿Cómo ves tú que viene para adelante? Sí, el itinerario es, nosotros ahora en un ratito tenemos que aprobar este informe de la Comisión de Reglamento que alerta un poco de las distintas incoherencias para informar al Pleno. Tenemos plazo, la próxima semana se informa de todo, para que todos los constituyentes se informen. Jueves y viernes se votan en general los reglamentos en el Pleno, jueves y viernes de la próxima semana. De la subsiguiente tenemos lunes y martes para presentar indicaciones a todos los reglamentos. Esas indicaciones necesitan 30 constituyentes para presentarla. Entonces, ahí también va a ser bien importante, porque nosotros tenemos 30 convencionales, pero hay grupos que no los tienen. Ahí va a ver cómo se manejan esas indicaciones, y a la vuelta del 18 se votarían en particular estas indicaciones para tener después, a fines de septiembre, el reglamento despachado. Eso quiere decir que los primeros días de octubre podrías tener ya las comisiones temáticas instaladas. La forma que propone el reglamento para las comisiones temáticas es por patrocinios, por lo tanto los grupos se organizan para tener los patrocinios para que cada persona pueda ir a estas distintas comisiones temáticas, y ahí ya parte entonces el debate constituyente. Clarísimo. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, por este tiempo que nos han dedicado. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.